seguir peleándome con la vida, porque estar en conflicto con mamá es estar en conflicto con la vida. Porque mamá es la nutrición, porque la teta que amamanta es la vida misma. Si definitivamente mamá resulta tóxica, no hay forma de poder tener un relacionamiento como el que quisiéramos con mamá, hay que aceptarlo, hay que reconocer, sí, así eres mamá, así soy tu hijo y así eres mi madre. O sea, Es decir, con mamá tienes la prosperidad, pero con papá la sostienes con y la éxito. energía del padre nos da la ruta, nos da el enfoque. Y hasta que no nos demos cuenta y como adultos le vayamos a ese niño y le diga, ahora yo te materno, ahora yo te paterno, yo estoy contigo y yo me hago cargo como adulto. Claro, cuando asumes tu lugar, Y entonces esa fuerza se recupera, se se recupera. toma la vida completa. Y eso, luego con esto llega un momento donde ya miré a mamá, miré a papá, miré la historia, miré los conflictos, los mandatos, las creencias, entonces el trabajo es conmigo mismo. Y si te dijera que la razón por la que el dinero no fluye en tu vida no está en tu trabajo, no está en la economía del país, sino más bien en la relación con tu mamá o con tu papá. Sé que suena raro, pero hay algo que Bert Hellinger, psicoterapeuta alemán, creador de las constelaciones familiares, descubrió después de décadas de trabajar con miles de personas. Y es que como nosotros tratamos a nuestra madre, así la vida nos trata a nosotros. Y el dinero también. Soy Irulula Barca y este es un espacio en el que venimos a cuestionarnos eso que hemos aprendido, aunque nos incomode un poco. Y hoy tengo conmigo a una persona que lleva muchos años ya trabajando, ayudando a personas a sanar patrones de diferente índole. Y en este caso vamos a estar hablando específicamente del tema del dinero, porque algo muy interesante es que la respuesta no siempre está en la cuenta bancaria, sino en el árbol familiar. Así que José Alexander Áñez, él es multifacético, profesor de yoga, artista, psicoterapeuta en constelaciones familiares y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Gracias a ti, Carolina. Me siento muy complacido de estar aquí en este podcast hablando para compartir y hablar de este tema tan álgido que nos compete a todos en este momento. Porque todos traemos una historia, todos cargamos con creencias, patrones que generalmente sin darnos cuenta están permeando esa realidad que queremos construir, que queremos crear. Entonces, efectivamente, como lo acabas de decir, eh, viene de ese vínculo, de esa relación y de ese relacionamiento que tenemos, que se ha construido con papá y con mamá, y por lo tanto también es de donde hemos construido el vínculo con la vida, con la abundancia y con la prosperidad. Alexander, me gustaría preguntarte cómo ha sido esa historia para ti en el tema de lo que es la abundancia o esa fluidez del dinero y tu relación también con tu mamá. Yo sé que tú llegaste hace ya algunos años a Colombia y fui testigo de por todo el tema que tuviste que transitar. ¿Qué descubriste tú como constelador, pero también como ser humano en la concordancia que había en eso que habías aprendido y tu realidad y cómo lo atravesaste? Sí, bueno, esa pregunta cabe totalmente en este conversatorio, porque efectivamente, tanto como acompañante de procesos, pero también como ser humano que también vivo procesos, que también vengo con una historia, ese darme cuenta de, como migrante, en este caso, de llegar a un país con sueños, con anhelos, pero también comprender que habían memorias y siguen habiendo memorias de limitación o de frustraciones, porque si hablamos de mamá, mamá también es el territorio.
Y en el caso de ser migrante, implica salir del territorio. Sí, sí. Entonces, como quedarse desprotegido de ese cobijo, que es el territorio, que para la psique es ese sostenimiento de la tierra, de tu tierra, donde naciste, donde además se ha construido una vida. Entonces, llegar a este otro territorio y darme cuenta de todas esas limitaciones que como migrante, como todo migrante, siento que es lo primero que se revela, me llegó a ver ese relacionamiento con la madre, que es el relacionamiento con la vida, y de estos patrones y de estas memorias que vienen de la infancia y que, aunque ya las había trabajado, ya las he trabajado, como al llegar a este contexto, a esta realidad, surgieron nuevamente así como un huracán de emociones, de sensaciones, de incertidumbre, de sentirme, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo hago? Y correspondió y sigue correspondiendo mirar y hacer consciente estas memorias, estos patrones, estas carencias, eso que hizo falta, eso que le hizo falta al niño, para que entonces como adulto poder tomar mi lugar en esta realidad y poder decidir de qué manera el adulto puede disponerse a entrar en sintonía con esta nueva posibilidad. Porque es como, sigue siendo ese arquetipo del parto, ¿sabes? Cuando como bebé sale del vientre de la madre, donde todo está bien cobijado, donde tienes se supone que tienes todo, y llegas a un mundo totalmente extraño, a otra realidad, a otra forma, y que el hacer consciente ya desde ese trabajo personal, desde esa eh, conciencia o de ese darse cuenta a esos viejos patrones, entonces cuesta mucho porque cuando entramos en ese instinto de sobrevivencia, todo eso que hemos trabajado, todo eso que se ha visto, todo eso que se ha reconocido, como que se desdibuja y emerge esa memoria primaria de eso que hizo falta. Entonces, ¿qué surge? La carencia, las limitaciones, esa vieja identidad con lo que en este momento o en ese momento de moverme del territorio y llegar a este nuevo espacio, eh, sentirme desprotegido, sentirme como, ¿qué voy a hacer? Es, correspondió volver a dar una mirada a mamá y des, decir y sentir que lo que esos patrones de esas memorias de que hizo falta, de que algo faltó, finalmente fueron parte de la experiencia, de las situaciones o circunstancias que te presentaron, pero que finalmente lo que mamá me tenía que dar me lo dio, la vida. Y es cambiar esa percepción sobre esa que tenemos de la vida, que implica entonces abrazar la incertidumbre y elegir confiar en que esa energía me sigue sosteniendo y que debo hacerme coherente con esa frecuencia, con esta nueva realidad, con esa mejor posibilidad, aunque no la vea al principio. Porque cuando estamos en incertidumbre cuesta mucho ver las posibilidades o reconocerlas. Y el desafío es entrar en coherencia con esa nueva y mejor posibilidad, Sí. donde ya no es mamá afuera, ya no es la historia de mamá, ya no fue lo que pasó, sino lo que yo como adulto elijo, el lugar que elijo ocupar. Y entender que yo tengo la capacidad de maternarme y también de paternarme, porque no solamente traemos la información de mamá, sino también de la energía del padre, porque mamá es la nutrición, porque la teta que amamanta es la vida misma, Así ¿cierto? es. Y eso quiere decir que la energía de mamá nos prepara para el mundo, para la vida. Y la energía del padre nos da la ruta, nos da el enfoque, la determinación, la seguridad y la confianza de saber quién soy, dónde estoy y mis capacidades para avanzar. Alexander, antes de avanzar, quiero que, como le digamos a la gente que nos ve, un poquito y de manera muy sencilla, ¿qué es eso de las constelaciones familiares? La constelación es un acompañamiento psicoterapéutico que nos trae esta posibilidad de darnos cuenta, de reconocer todo lo que hemos
cargado de la historia, que son creencias, que son emociones, sensaciones, patrones, creencias limitantes, pero que eso también llega y lo traemos, no hay forma de evadirlo. Por eso esto trae la oportunidad de hacerlo consciente, de reconocerlo para volver a elegir. Decía Bert Hellinger, esta frase la repetía mucho, volver a elegir. Siempre es dar ese reconocimiento para volver a elegir. Porque cuando éramos niños no tuvimos esa capacidad de elegir. No podíamos discernir que las situaciones de lo que pasó con papá y mamá era asunto de los grandes. Claro. Pero que en este momento, Cuando tú hablas de la historia, estamos hablando de la historia de papá, la historia de mamá, la historia de esos ancestros y los abuelos que a veces también influyen tanto de manera consciente, pero también de manera inconsciente, ¿no? Porque las constelaciones también hablan de que nosotros traemos también una información que a veces de ancestros que ni siquiera conocemos. exactamente, por eso es que la constelación es una llave de acceso a nuestro mundo subconsciente. La constelación es una llave de acceso a ese punto ciego, a esa sombra que han estado allí, pero que emergen ante las circunstancias, que emergen ante esos estímulos externos que, como son patrones, son programas, ante determinados estímulos, determinadas circunstancias, emergen como una forma incluso de defendernos. Ok. Pero que finalmente de lo que se trata son de lo que se define también como lealtades invisibles, a eso no resuelto de la historia. Entonces sería como poder ver eso no resuelto de estas historias familiares y como nos decías ahorita, entonces una vez que lo identificamos, poder decidir de nuevo, ¿no? Pero también hay un tema que tiene que ver con la energía en las constelaciones familiares, o sea, cuando se trabaja una constelación tanto de manera individual como grupal, no solamente vemos y nos damos cuenta, también se trabaja un tema energético allí. ¿Cómo funciona eso? Claro, porque es que para poder transformarlo lo tengo que sentir. No basta con darnos cuenta. El darnos cuenta es el primer paso. Ah, ahora entiendo por qué me pasa esto, ahora entiendo por qué me cuesta esta situación, ahora entiendo por qué me he sentido desorientado o intentado avanzar hacia cierto lugar y termino estando en otro. Ese darnos cuenta es para luego entonces poder ese elegir, esa decidir qué hacer con eso. Entonces, eso también trae la posibilidad o la invitación, diría yo, a transformar eso dentro de uno mismo. Requiere un proceso de transformación de esas creencias, de estos patrones, porque no se trata de ir buscar quién tiene la culpa entonces de lo que me pasa. Es que no hay culpables, porque si miramos la historia, probablemente vamos a ver la historia de papá, de mamá, de los abuelos, o bisabuelos, o de quien corresponda a quien se tenga esa lealtad, y es que no pudo ser diferente. Y esto es muy liberador, cuando nos damos cuenta que nada ha podido ser diferente, pero que ahora yo estoy ante la oportunidad y la posibilidad de tomar una nueva decisión, eso cambia todo. Porque no es que lo hicieron mal ni bien, lo hicieron como pudieron. Incluso tú, yo y todos, lo que hemos hecho hasta ahora es lo mejor que hemos podido con la información que tenemos. Ahora, cuando llega esta claridad, desde una visión ancestral se habla del amanecer de la conciencia, el amanecer del alma, cuando atravesamos esas noches oscuras con todas estas dificultades y luego tenemos darnos cuenta que trae claridad y eso nos está señalando hacia dónde avanzar, hacia dónde seguir, pero requiere un proceso de cambio y de transformación personal. Una vez que miramos la historia, que reconocemos de dónde vienen los patrones, los mandatos, obviamente desde un proceso terapéutico se hace una devolución o se hace un movimiento reparador. Es una influencia a la psique y un impacto al inconsciente.
para de una manera resetear esta información en nosotros. Y háblanos un poquito, ¿qué es eso de la lealtad familiar? Lealtades viene de una necesidad de pertenencia. Hay un estudio que hizo un médico que se llama Fernando Callejón, que hizo un estudio a la vez, valga la redundancia, sobre la ley biológica de Hammer. De hecho, hay un libro que lo recomiendo que es Cómo constelar la enfermedad. En este caso, se habla de la enfermedad, pero se puede acuñar a cualquier aspecto de la vida. Entonces, esas emociones que sentimos, que se han reprimido, que se han callado, que no han tenido un lugar, que no se le ha dado un lugar, y estos patrones y estos mandatos, lo que hacen es que si la mente y la emoción no se pueden poner de acuerdo, porque se genera resistencia, esas lealtades, porque si ellos no pudieron ser felices, si ellos no pudieron ser exitosos, si ellos no pudieron lograr y alcanzar sus sueños, si no pudieron elegir qué querían realmente ser, sino que les tocó, es como que desde el inconsciente, ¿cómo yo lo voy a hacer diferente? ¿Cómo yo voy a ser Hay que entender mejor esto. que mi ¿Cómo yo madre voy o que mi claro, padre? exacto. Entonces, esto es importantísimo comprenderlo, porque para poder darnos cuenta que hemos estado actuando bajo un guión, porque hay una necesidad inconsciente de pertenecer. De hecho, me sucede en los acompañamientos donde hay una lealtad a papá o a mamá desde una herida de abandono, donde el vínculo que se encontró fue ese conflicto particular. Y la persona se da cuenta que ha estado vinculado a papá o mamá a pesar de la herida de abandono desde el síntoma, desde el conflicto, desde eso no resuelto en la historia de ellos. ¿Sí ves? Es un viaje de conciencia a entender y comprender de dónde venimos y cuál es el lugar que hemos estado ocupando en la vida, porque hay una necesidad de pertenencia. Hay necesidad de llenar ese vacío, eso que hizo falta. Y como lo que Exacto. se encuentra de manera inconsciente es el conflicto, entonces ahí está ese anclaje a esas situaciones, a esos asuntos no resueltos. Y termina siendo que el individuo repite patrones, carga con un destino que no es el propio, sino que es adoptado. De hecho, que en psicología hay un término que se llama emociones adoptadas. Claro. Entonces, de ahí viene todo esto que se define como lealtades invisibles. Y es lealtades invisibles hasta que nos damos cuenta, a través de un proceso de esto, de acompañamiento, de entrar en ese campo de información que se define científicamente como el campo morfológico o morfogenético, que es ese campo inconsciente, esa memoria inconsciente. De hecho, hay una imagen se muestra mucho que es de un iceberg, donde la punta del iceberg se muestra ahí, apenas sale del agua, pero lo que hay debajo es una masa grandísima que eso representa el inconsciente. El consciente es esa pequeña punta que se ve, esa mente racional, lógica, pero lo que hay en el inconsciente es donde está esa información. Entonces en la constelación entramos a este campo, nos sumergimos en estas profundidades de uno mismo para darnos cuenta de todo lo que hay ahí abajo, todo lo que está ahí adentro, Sí. para poderlo reconocer y transformar. Para poder luego pasar a un proceso terapéutico y sanarlo, ¿cierto? Y en esos procesos terapéuticos que tú llevas, volviendo al tema específico del dinero, ¿cuáles son como esos patrones que tú ves más frecuentes que traen las personas en relación con el dinero de su infancia? ¿Qué tipo de patrones con papá o mamá que tú ves que los impactan en su relación con el dinero? Claro, ahí hay que identificar y mirar, en esa mirada de la historia, ver cuáles fueron esos rasgos de identidad o de creencia que tomamos de papá y de mamá, que generalmente venimos de pensamientos de carencia, de limitación, donde el dinero es malo, es sucio, o esa frase célebre que se toma desde lo religioso, más fácil entra el camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Todo ese tipo de mandatos, todas esas creencias, sumado a la experiencia en sí. Claro, Y a veces son cosas muy sencillas, ¿sabes? A veces ni siquiera, es que las dinámicas son
infinitas con respecto al relacionamiento que tenemos con el dinero. Pero si podemos dar una mirada consciente a lo que viene de mamá y de papá, que mamá es la abundancia, es el sustento, es el sostenimiento, es el valor de la vida, y papá es la prosperidad. Es decir, mamá es esa capacidad de sostener, de crear, de generar, y papá es sostener con éxito la abundancia y que poder manifestar la prosperidad. O sea, Es decir, con mamá tienes la prosperidad, pero con papá la sostienes con éxito. exactamente. Ok. Entonces, por ejemplo, Por ejemplo, una persona que tiene una mala relación con mamá de la infancia y que no has podido superar eso, entonces tiene como un lastre en con esa energía de sustento. claro, porque ahí entra el asunto eh, del merecimiento. Si hay un vínculo, eso se define en sistémica un movimiento interrumpido con Ujú, mamá, ujú, o con papá, o con los dos. ujú. Ese movimiento interrumpido, esa memoria se instala y con eso desarrollamos la identidad y la personalidad. Entonces, lo primero, desde esta mirada, es hacer consciente esos patrones que se traen, ese movimiento interrumpido, ese vínculo con la abundancia y la prosperidad, que es el arquetipo de mamá en nosotros, que desde la mirada sistémica, si definitivamente mamá resulta tóxica, no hay forma de poder tener un relacionamiento como el que quisiéramos con mamá, hay que aceptarlo, hay que reconocer, sí, así eres, mamá, así soy tu hijo y así eres mi madre. Elijo estar en paz con esto, entendiendo que realmente no se trata de mamá, sí de lo que mamá representa en mí y en todos, pero finalmente se trata de tu vida, se trata de el lugar que ocupamos en la vida. Claro. Claro. Y Alexander, esto me parece muy interesante porque entonces hay dos componentes acá, por lo que nos estás explicando. Mamá es la abundancia, pero papá es como sostener esta abundancia en el tiempo y tener éxito. ¿Cómo? Danos un ejemplo muy concreto donde tú hayas podido observar esta relación de mamá y papá en una persona. Bueno, voy a tocar un tema personal, porque ya lo he trabajado, y es que yo crecí, digamos, papá fue ausente, ¿cierto? En mi caso. Y mamá con estas formas de carencia, de creencias, ¿cierto? Entonces, en mi caso, fue esa construcción desde una lealtad a esa creencia de mamá, porque había un vacío de padre. Ok. Y eso es muy fuerte, porque entonces venía por la vida con esa sensación de lucha, con esa sensación de estar desprovisto de esas fuerzas. Y entonces, ¿qué asumió el niño en mi caso? De que yo era responsable de mamá, por ejemplo. De Ujú, que a mamá le había tocado muy duro porque me tuvo a mí. ujú, ¿Y qué pasa? En ese relacionamiento, aunque me he considerado siempre abundante, porque me tocó, correspondió desde esta historia trabajar desde niño y hacer, siempre aprender, el niño asumió que debía cargar, hacerse responsable de sí mismo, pero no solo de sí mismo, sino de mamá, cuando ujú. mamá realmente no lo necesitaba. Y a lo que voy con esto es que se genera una percepción distorsionada. Ojo, estoy hablando de un asunto específico, pero aquí hay un abanico de situaciones donde Sí, cada individuo, de acuerdo a su percepción, asume ese lugar, consigo mismo y con la vida. Por eso vuelvo e insisto, hay que mirar la historia, reconocer qué lugar estoy ubicado, de qué manera estoy tomando la vida. Porque si estamos tomando la vida desde el conflicto con la madre, desde eso que, ese anhelo, porque además viene un anhelo frustrado de no haber podido tener a mamá como el niño esperaba. Y hasta que no nos demos cuenta y como adultos le vayamos a ese niño y le diga, ahora yo te materno, ahora yo te paterno, yo estoy contigo y yo me hago cargo como adulto.
Ok. Al niño, Luego todo este Alexander, no a proceso, la madre. no a la madre, claro. Con mamá, claro, todo esto es a través de un proceso, Ujú. ¿cierto? Con mamá es aceptar que mamá es como es y que no ha podido ser diferente, porque al observar la historia de mamá nos damos cuenta que no ha podido dar otra cosa, no ha podido ser diferente. Exacto, Entonces, quiero seguir peleándome con la vida porque estar en conflicto con mamá es estar en conflicto con la vida, claro. Y porque es el entonces, arquetipo. esa historia, desde esa historia de Alexander, ¿de dónde sacaba esa fuerza Alexander si tuvo una ausencia de papá? Mira que eso lo comprendí hace unos años, que vi una entrevista que le hicieron a este hombre que, de donde se inspiraron para hacer En Busca de la Felicidad, la película En Busca de la Felicidad, donde él desde niño decía que pues su mamá era alcohólica, tenía un padrastro que era drogadicto y alcohólico también, entonces lo amenazaba todo el tiempo y le decía que no servía para nada. Y la mamá le decía, nadie tiene la capacidad de definirte o de decirte a ti quién eres tú quien lo decide. Ujú. Entonces eso me ayudó a entender yo, claro, me corresponde a mí reconciliarme con toda esta historia, aceptar que esta es mi historia, de aquí vengo, pero que si yo estoy en la vida, si sigo estando acá, quiere decir que yo tengo esa fuerza, siempre la he tenido, solo que desde esa fijación a eso que hizo falta, de hecho hay un término que dice, lo que crees que te falta no es lo que te falta. ¿Por qué? Porque en esa fijación, en ese ensimismamiento a estas carencias afectivas que vienen de la madre o del padre por esos vacíos, entonces esa construcción de esta identidad hace que tengamos la percepción de la vida desde esa forma, desde ese patrón. La fuerza siempre estuvo allí, solo que tú Claro, pensabas que no estaba porque habías tenido una carencia. porque estaba ocupando un lugar que no me correspondía. Ok, Porque cuando dentro de esta dinámica, ¿qué sucede? El niño estaba asumiendo un lugar que no le correspondía, como si fuera el papá de la mamá. claro, cuando asumes tu lugar, Y entonces esa fuerza se recupera, se se recupera. toma la vida completa. Y eso es una frase muy célebre de Hellinger, es tomar la vida completa. Tomar la vida es aceptar la historia, aceptar que así fue y que yo no la puedo cambiar. Y así puedo elegir dejar de pelearme con esta historia y con la vida. Que finalmente lo que sucede mientras estamos en ese conflicto de la no aceptación a lo que pudo ser, es una resistencia que genera sufrimiento, que genera conflicto, que genera carencias, limitaciones, y que finalmente lo que hacemos es repetir, perpetuar la herida, perpetuar el conflicto. Pero al darnos cuenta, vuelvo a lo que hablamos hace un ratito, el darnos cuenta nos da la posibilidad de elegir. Ahora yo estoy en la capacidad de elegir. Ahora yo puedo decidir hoy quién quiero ser y de qué manera tomo mi lugar en la vida, que viene de esta aceptación y de la reconciliación con la historia. Y ojo, si no siento ese amor abnegado, si no, si no está ese vínculo totalmente, porque no ha habido una construcción, hay que aceptar eso también y poder abrazar a mamá en el corazón y a papá en el corazón. Eso es tomar la vida. Así es. Y luego, entonces, luego de eso, Carolina, y para todos los que vayan a escuchar este audio, luego con esto llega un momento donde ya miré a mamá, miré a papá, miré la historia, miré los conflictos, los mandatos, las creencias, entonces el trabajo es conmigo mismo, el trabajo es contigo. ¿Qué elijo ser ahora? Porque claro, todas esas memorias están instaladas en el cuerpo, en la memoria celular, en el sistema nervioso, que ante determinados estímulos y circunstancias que siguen pasando, porque la vida es como es, no es que van a dejar de pasar las cosas, van a seguir pasando, pero dejo de reaccionar ante los determinados estímulos y elijo conscientemente qué hacer como adulto, abrazando a ese niño que es el mundo emocional, mirando con compasión la historia de papá y mamá y así digo sí a la vida. Y Alex- eso es tomar la fuerza de la vida. Alexander, una pregunta porque ya nos estamos quedando muy cortitos de tiempo. Yo quisiera pedirte que antes de despedirnos,
tú nos dijeras una pequeña frase con la que yo puedo reconciliarme con ese papá y esa mamá que están dentro de mí, porque realmente Claro, están dentro de mí, no es el papá y la mamá física, no es una llamada telefónica. Regálanos una frase con la que nos podamos ir el día de hoy. listo. Bueno, es importante reconocer que ante estas situaciones que son tan complejas a nivel emocional, a nivel mental, el acompañamiento es importante. Que uno solo puede llegar a ciertas comprensiones, pero para vivir y transversalizar este proceso es importante un acompañamiento. Eso es importante que resaltarlo porque es la forma, ¿cierto? Eh, y un movimiento reparador es cerrar tus ojos, respirar profundo, conectarte con este momento presente, sentir que tú estás en la vida, visualizar a papá, visualizar a mamá y decirles, papá, mamá, te veo, te honro, honro tu historia, honro tu destino. Y hoy elijo reconciliarme con lo que me pudiste dar. Y en esta reconciliación reconozco que me diste lo más grande, la vida, y me quedo con la vida. Y que en esta vida que me diste o que me dieron, está todo lo que requiero. Está la fuerza, está la abundancia y está la prosperidad. Y elijo reconocer mis capacidades. Y así hoy tomo mi lugar en la vida. Y así hoy digo sí a mi abundancia y a mi prosperidad. Dejo la historia con ustedes y yo elijo tomar mi propia historia. Construyo mi propia historia. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Alexander, de verdad, por haber aceptado esta invitación. Muy complacida de haber compartido este espacio contigo y de llevarnos ese regalo tan grande que nos dejaste para comenzar esa práctica. Regálanos también cuál es tu Instagram o cómo pueden contactarte las personas que quieran contactarse contigo. Sí, el Instagram es Sirius Piso Rael en el ¿Ok? Instagram. Mi número de teléfono es más 57 321 214 2665. Y aquí estoy para servir. Muchísimas gracias, Alexander. De verdad, un gran abrazo. Y bueno, si les gustó este episodio, les pido que por favor nos den un like, se suscriban y compartan esta información. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Verdades Incómodas solo para valientes.